Bienvenidos al primer episodio del Coloquio Veterinario, Bajo el lodo, el peligro invisible que despierta cuando el agua baja. Este capítulo de hoy lo vamos a dedicar a conversar sobre los riesgos sanitarios epidemiológicos que suceden luego de inundaciones como las que actualmente suceden en Colombia, pero sobre todo por las más de 320.000 personas afectadas, casi 500.000 de cabezas de ganado que pueden estar en riesgo y sobre todo por la memoria de un colega médico veterinario que pierde la vida en actividades de rescate, de labores humanitarias, y eso también es un llamado para que los organismos de gestión del riesgo contemplen esas iniciativas que tienen los profesionales y la ciudadanía sobre la protección de la vida. Este podcast de hoy, este coloquio, no vamos a hablar de inundaciones exclusivamente, queremos centrarnos en lo que no están cubriendo los noticieros, en lo que sucede cuando los helicópteros con ayuda humanitaria se van, en esas regiones que quedan anegadas por el lodo, llenas de agua y con otra cantidad de riesgos que empiezan a suscitar una cantidad de factores de riesgo para la salud humana y la salud animal. Y es por eso que hoy estamos con Gloria, que es mi host de este programa, directora del programa de medicina veterinaria, sede Medellín, pero también con unos invitados muy interesantes con los que tendremos esta conversación. Gloria, ¿cómo estás? Y cuéntanos a quiénes tenemos de invitados hoy. Hola decano, doctora Natalia, el doctor Edwin. La doctora Natalia, un invitado muy especial porque quisimos no solamente conversar desde el punto de vista veterinario, sino mirar las implicaciones que tiene estas inundaciones en las poblaciones humanas. Bien es sabido que una de nuestras banderas es One Health en la facultad. Por eso queremos la visión de la doctora Natalia. Ella es médica humana, especialista en gerencia de instituciones prestadoras de servicio y magíster en salud pública. Y ahora está haciendo un doctorado en demografía. El doctor Edwin es uno de nuestros docentes de Ibagué. El doctor Edwin es médico veterinario, tiene una maestría en ciencias pecuarias y es candidato a doctorado en ciencias agrarias. Con ambos vamos a contrastar esta situación que se está presentando en muchas regiones de nuestro país, especialmente en Córdoba, y vamos a centrar esa conversación en leptospira. Entonces, vamos a iniciar esta conversación. Bienvenidos. Con la memoria de este programa, para la memoria de nuestro colega Luis, que falleció en medio de sus labores humanitarias, queremos, contar unos datos relacionados con lo que está sucediendo. Se reportan cerca de 78.000 familias damnificadas, aproximadamente el 85% del territorio de Córdoba, del departamento inundado, hacinamiento crítico en los albergues, no hay suficiente espacio para las personas, familias en aulas convertidas en refugios, pero también una infraestructura de salud que está dañada, ¿cierto? Que eso también pone un poquito más compleja la situación. Frente a eso, ya hay algunos reportes, vimos nosotros con un colega de la Universidad de Córdoba un reporte precisamente de leptospira en animales en semovientes, y eso pues, por supuesto que prende las alarmas sobre qué viene en los próximos días, las próximas semanas, y es por eso que allí, Natalia, quiero ser directo, es con 78.000 familias solamente en Córdoba afectadas, que esto no es solamente una estadística, es una cantidad de padres de familia durmiendo en lugares donde no deberían, exponiéndose a más riesgo, digamos que con muchas dificultades. Tú que vienes de salud pública y estás estudiando estas dinámicas demográficas, ¿cuál es el escenario sanitario real que puede haber dentro de estos refugios? Es decir, ¿por qué hoy debemos estar en alerta o digamos que con una perspectiva centrada sobre estas familias que están ahí? ¿Cuál es el riesgo que se cierne sobre ellos? Natalia, cuéntanos para que la gente nos comprenda la magnitud de esta situación. Bueno, primero pues gracias pues por invitarme. Es la primera vez que soy con algo de la facultad de veterinaria y me parece muy chévere pues. Mira, lo primero es que este evento trae una reorganización abrupta demográfica y epidemiológica, ¿cierto? Lo otro que hay que tener en cuenta es irse a las proyecciones del DANE para el 2025, que estamos hablando que Córdoba tiene más o menos 1.900.000 habitantes, y de ese 1.900.000 habitantes, además de 11.000 hectáreas que dicen algunos medios que están afectadas, pues más o menos el 5 al 10% se ve desplazada, ¿cierto? 5% en los mejores escenarios, ¿cierto? En unos más normales hablamos del 10%. Entonces estamos hablando más o menos de 190.000 personas que están
pues están siendo o son desplazadas. Y de eso, por la estructura o la pirámide demográfica que tiene el departamento de Córdoba, podemos considerar que más o menos el 25% son menores de 15 años, ¿cierto? Bueno, respecto a estos datos, tenemos dos datos más. El primero es, vean, Córdoba tiene unos índices de pobreza que están por debajo, o bueno, digámoslo, peores que para la media a nivel nacional. Y con esto de índices de pobreza, pues tenemos que recordar que la pobreza es multidimensional, ¿cierto? Entonces tenemos que, claro, vos ahora decías de la infraestructura sanitaria. Córdoba tiene una razón o unas tasas, digámoslo, menores o no suficientes de cobertura en cuanto a camas, ambulancias, pero también hablamos de la razón de personal sanitario por los habitantes que tiene, ¿cierto? En condiciones normales. Sí, no, en condiciones normales, exacto, ¿cierto? Eso. Lo segundo de salud es que, claro, es con sus determinantes sociales y esta pobreza multifactorial que vemos, pues también vemos unas brechas muy grandes en cuanto al acceso de salud, ¿cierto? Pero también tenemos viviendas en condiciones precarias, tenemos dificultades en cuanto al alcantarillado y acueducto, tenemos una calidad de agua pues que no es la mejor y está ampliamente descrita en algunos municipios. Tenemos también de las determinantes en cuanto a la economía o el trabajo de las personas, pues es mayoritariamente informal y dependen en su gran mayoría de la agricultura y la ganadería, ¿cierto? Bueno, eso. Y lo otro es que tenemos cifras históricas del INS, donde nosotros somos una población, y hablo en Colombia, con alta prevalencia de leptospira, ¿cierto? Solamente en el 2024 estaban reportados entre 6.500 y 8.800 casos. Entonces, pues ya estamos hablando de una reestructuración con esos determinantes que vemos. Lo otro es que, claro, la demografía en los albergues trae una concentración, bueno, un hacinamiento, trae una mezcla de poblaciones periurbanas con rurales, tenemos una concentración de población vulnerable en estos albergues, tenemos también contacto estrecho con animales que también fueron desplazados. Y esas son situaciones, Natalia, que para que la gente nos comprenda, no las podemos manejar. Es decir, yo no puedo decir que las familias que perdieron su vivienda tienen que quedarse o tienen que permanecer espaciadas. No. Es que son cosas que no podemos controlar, pero el riesgo, ¿cómo se gestiona frente a esa situación que no podemos controlar? Mira, yo creo que al principio él hace algo muy importante, que es la gestión de riesgo que tiene el país, ¿cierto? Yo creo que a pesar de que en salud hablamos mucho de la gestión de riesgo, sobre todo la gestión de riesgo ambiental y de emergencias y desastres, creo que es una brecha de trabajo muy amplia que se debe hacer y que evidentemente sale con estas situaciones, ¿cierto? No podemos evitar que se haga la concentración, pero digamos que podemos partir como vamos a dividirlo como en 4 cosas que se pueden hacer, ¿cierto? Digamos que la vigilancia es importantísima, ¿cierto? La vigilancia, hablamos de la búsqueda activa comunitaria, ven y yo te reviso, qué síntomas tenés, ¿cierto? Pues eso por una parte, porque generalmente uno lo hace es institucional, pero yo creo que el salir a las calles y tocar puertas en estas situaciones es vital, hacer un triaje, y ese triaje debe ser sobre todo en los albergues, ¿cierto? Doc, ¿y en cuánto tiempo se va a hacer ese triaje? Porque ahorita hablábamos también de lo importante de la reacción frente a la emergencia, ¿cierto? ¿Cuándo se empieza a hacer esta...? Mira, lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos, digamos, lo que dividir en estas emergencias, que es de alta importancia, y la periodicidad en la que va a aparecer, ¿cierto? Lo que va a aparecer primero, pues generalmente son EAs por coliformes, va a aparecer hepatitis A, va a aparecer... Aclaremos que es una EA. Una enfermedad diarreica aguda, qué pena. Bueno, por coliformes, salmonelosis, ¿cierto? Hepatitis A, que es un riesgo alto y es casi que inmediato. Lo mismo con las infecciones respiratorias agudas, sobre todo en estos lugares, pues los refugios, ¿cierto? Que por la concentración de hacinamiento, que también cambia pues como toda la dinámica de transmisión.
por el aumento de humedad, por el aumento del ratio de contacto que tienen, ¿cierto? Y claro, la leptospira, pero la leptospira generalmente la empezamos a ver 2 semanas después del desastre. Y la tenemos ahí como entre 2 y 8 semanas, ¿cierto? Ahí es donde vamos a hacer un énfasis, Glory, quiero que presentemos a nuestro siguiente panelista de este coloquio, que presentes de quién se trata. Y yo tengo una pregunta muy importante para él sobre el tema de los animales y las personas, porque digamos que aquí los afectados son todos. Cuéntanos de quién se trata. Con el doctor Edwin Sandoval, que es nuestro profe de Ibagué, lo quisimos invitar porque el doctor está adelantando investigaciones de leptospira en fuentes hídricas. Entonces, con el doctor vamos a hablar cómo se comporta la leptospira allí y cómo se comporta en condiciones como las que tenemos ahora en Córdoba, con lodo, con todos estos efectos que tienen después de la inundación. Entonces, para presentar al doctor Edwin, lo que estamos procurando en este coloquio es que conversemos diferentes voces, pero sobre un problema que tiene una mirada, que debe tener una mirada multidisciplinaria, porque aquí confluyen varios escenarios y varias experticias y no hay una sola que tenga la razón completa. Es decir, queríamos invitar también a este escenario a un experto en gestión del riesgo, porque igual, estamos conversando ahorita, ¿qué tenemos que opinar de una situación que no elegimos, que no tenemos recursos suficientes para atenderla, pero que de alguna manera está ahí el riesgo latente? Así que, profesor Edwin, con las buenas tardes para usted que nos está acompañando, lo estamos viendo en la pantalla. Quería hacer una primera pregunta, ¿qué pasa cuando en los albergues no solamente llegan personas, sino también animales que han sido desplazados de sus territorios? Vimos hace poco, por ejemplo, un puma en Montería capturado en una casa. El puma no quiso llegar ahí, pero con la situación pues le tocó. ¿Cómo ves tú esa interacción entre personas y animales en un momento de crisis? Perfecto, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Pues yo quería aprovechar que que estoy conectado, ¿cierto? Para proyectar un poquito. Digamos que principalmente en lo que yo he trabajado ha sido pues esa vigilancia, ¿cierto? Relacionada con las fuentes hídricas, ya pues que pues como me comentas, ¿cierto? Relacionado con lo del puma y demás, pues digamos inicialmente yo algo que tenía es que, digamos, este es el caso que ocurre en nuestra ciudad, ¿cierto? En Ibagué, pues vemos que todo esto es una cuenca, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué estamos viendo ahí, profe? Estamos viendo... Bueno, entonces esto es un mapa topográfico, sí, señor. Aquí tenemos, esto es la ciudad de Ibagué, ¿cierto? Esta es la cuenca principal, que es la cuenca del Conveima, el río Conveima. Aquí a los lados hay comunidades, todo tipo de comunidades. Y algo que vemos es que está cerca, ¿cierto? De una parte silvestre, digamos, esto está lleno de áreas protegidas. Y pues eso es, digamos, lo importante digamos, del trabajo, es porque, digamos, todo lo que ellos, por ejemplo, vayan expulsando, si están en la fase de leptospiruria, va a llegar a esta cuenca principal, ¿cierto? Y pues que en la ciudad de Ibagué hay subnotificación. Pues yo quería mostrar que, por ejemplo, esta topografía de Ibagué hace que toda esta fuente hídrica pase por la ciudad, y pues digamos es lo importante en nuestra ciudad. Y en digamos, en esta otra imagen tenemos a Córdoba, ¿cierto? Entonces vemos que la topografía es diferente, sí, pero tenemos, digamos, acá todo Montería, que es pues un área, digamos, con una altitud mucho menor, ¿sí? Y pues gracias a que a cambio climático, pues eso empeora el cuadro, ¿cierto? Entonces todo lo que está acá rodeado sería la cuenca, pues ya del río Sinú, pues relacionado, digamos, por qué están ocurriendo, digamos, estos casos de inundaciones. Ya en nuestra ciudad, por ejemplo, ya pues cuestiones relacionadas con, por ejemplo, plantas de beneficio que arrojan los desechos a la cuenca, pues hacen que ocurran casos de leptospirosis dentro de la ciudad, ¿cierto? Y pues normalmente esta transmisión ocurre, pues digamos, están el microorganismo, ¿cierto?, en el suelo, y cuando ocurren las lluvias, pues empieza a irse, ¿cierto?, por las fuentes hídricas. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, acá tenemos algunos casos de notificaciones, pero pues uno de los problemas es que hay una sintomatología similar
a otras enfermedades. Pues ya hemos hablado de la fase de incubación y pues la fase final que sería la leptospiruria de los animales. El caso pues el que me mencionas con el puma, yo lo tenía por acá de hecho, sí. Está, por ejemplo, Jones en el 2013, pues habla de esto, ¿cierto? De la barrera doméstica, que donde tenemos humanos, ganadería, ¿cierto? Y los animales domésticos, ¿cierto? Los mascotas. La cercanía con la fauna silvestre, ¿cierto? A medida de que van acercándose esta barrera, pues empiezan a generarse pues, enfermedades emergentes o digamos, las enfermedades que están aisladas, ¿cierto? Por esa biodiversidad que están controladas dentro de la fauna, empiezan a hacer interacción, ¿cierto? Ya sea digamos, con la ganadería o directamente con las personas. Entonces, pues normalmente el agua, ¿cierto? Los ríos, pues son una barrera. Pero pues en este caso el agua lo que hizo fue acercar, ¿cierto? Esta barrera y hacer pues que haya como esa exposición mayor. Si hay, por ejemplo, cepas... Eso ahí, profe, donde viene la pregunta que le preocupa seguramente a la ciudadanía y es, ¿qué podemos esperar? Dime dos escenarios, uno más catastrófico, otro más conservadores. ¿Qué podemos esperar? ¿Que haya más gente contagiada de lo normal por leptospira? ¿Que hayan más vacas, por ejemplo, desde tu lado? Vacas que puedan tener más brotes de anthrax, por ejemplo, de Bacillus anthracis. Dame dos escenarios tuyos y luego la doctora me da otros dos escenarios. ¿Qué podemos esperar hoy con la situación actual? Porque me estás mostrando, digamos que lo que es habitual, pero con esta situación puntual de riesgo, ¿cuáles escenarios estás viendo tú como probables, Edwin? Y luego la doctora me cuenta sus escenarios. Claro, pues uno de los escenarios preocupantes, pues ya primero vimos que, por ejemplo, el agua ya cuando está estancada empieza a transmitirse tanto a personas como a animales, ¿cierto? Y vemos que pueden haber algunas cepas que vengan directamente de la fauna silvestre, entonces pueden ser, digamos, tener otras características, digamos, inesperadas, ¿sí? La transmisión, pues, aumentar tanto a personas como a animales. Y algo, pues, que acabas de mencionar que es muy importante y es que, por ejemplo, en ganadería, ¿cierto? Donde, pues, está de parte de seguridad alimentaria, si se va digamos, a necesitar los productos, pues eso también pues, va a exponer esa seguridad alimentaria de las personas porque van a poder contagiarse de diferentes enfermedades, pues no solamente hablando de leptospira, sino pues otras enfermedades que puedan ser zoonóticas. Pues eso en cuanto al panorama, digamos, el peor panorama posible. Y pues digamos ya dando una visión un poquito pues como más esperanzadora, es que pues el tener digamos estos conocimientos y por ejemplo estos espacios puede hacer que se haga una mayor vigilancia, una mayor detección. Sin embargo, pues digamos uno de los principales problemas pues que yo quería también traer a colación es que, pues si digamos, empezamos a hacer diagnósticos, digamos, ¿qué se va a hacer, cierto? O sea, si vamos a hacer diagnóstico o vamos a hacer tratamiento, vamos a hacer algo profiláctico o a cuántas personas o cuántos animales se va a tratar, digamos, con antibioterapia, ¿sí? Entonces, eso sí es algo que me parecería, digamos, importante traer sobre la mesa porque pues ya el caso pues es real, ya está ocurriendo y pues cuál digamos es el paso a seguir, hacer tratamiento solamente por sintomatología, pues tener en cuenta que hay otros síntomas asociados, ¿sí? Con otras enfermedades o que se puede esperar. Perfecto, doctora, ¿cuáles son tus dos escenarios? Mira, yo creo que hay que irnos a lo que pasó en Brasil, en el sur de Brasil, en el 2024, donde los escenarios fueron, pues, un aumento de brotes de enfermedades diarreicas agudas, leptospirosis y a las 2 semanas empezaron también enfermedades transmitidas por vectores. Creo que vamos a tener un escenario muy similar a eso, ¿cierto? También hay que considerar con la convivencia tan cercana de animales y personas la riqueza. Creo que es un punto bien importante ahí también. ¿Cómo se debe preparar el país, Natalia, entonces para eso? Porque digamos que hoy estamos viendo ya que las ayudas han llegado, porque las ayudas han llegado del gobierno, pero hay temas que no se pueden controlar y vamos a tener en las próximas semanas, tú los decías, hay algunas cosas que aparecen a las 2 semanas, 8 semanas, etcétera. ¿Qué vamos a ver nosotros
en un mes con la población? ¿En qué tenemos que anticiparnos para que el impacto sea menor? Y a mí me preocupa algo, Gloria, que tiene que ver con la producción animal. ¿Crees tú que, o por ejemplo, esta pregunta va más para el doctor Edwin, que se va a afectar la productividad del hato lechero y ganadero con la inocuidad del alimento? Es decir, más animales afectados por anthrax, más animales afectados por otras enfermedades, hace que baje la productividad y que haya escasez de alimentos, o que se encarezcan los alimentos, o que disminuya las exportaciones. Entonces, eso me preocupa. Desde tu parte, ¿cómo lo ves? Mira, creo que indiscutiblemente sí va a encarecerse los alimentos, porque también es algo que ha venido históricamente con todos los desastres naturales, ¿cierto? Y esto sí trae problemas bien importantes para nosotros a unos cuatro semanas y ya meses, y es todo el tema de la seguridad alimentaria. Entonces ya empezamos no solo a ver zoonosis y pues en general todo eso relacionado con bacterias, virus y parásitos, sino que ya empezamos a ver dos problemas, y es la seguridad alimentaria y también los problemas de salud mental posteriores. Bueno, y además preocupante el tema del desplazamiento de fauna silvestre, de fauna, sobre todo en poblaciones que están periurbanas, pero que luego tuvieron que desplazarse a estas zonas. Creo que este es un problema que con una conversación pues solo abre la puerta para todo lo que viene en fauna silvestre, en animales de producción, en animales de compañía que tenemos en la zona. Bien, entonces me gustaría conocer ya en esos escenarios posibles de mitigación que se puedan tener frente a esta crisis climática, ¿cuál es la perspectiva que tiene el doctor Edwin y la doctora Natalia desde la parte agropecuaria y pues desde salud pública y para comunidades humanas? Perfecto, pues en este caso yo supongo que muchos de los alimentos, para que se garantice su inocuidad, tienen que venir, digamos, de otras producciones que no estén expuestas, digamos, como las que están dentro de la región, ¿cierto? Que están, digamos, en contacto directo con las aguas, a menos que se les haga, digamos, una vigilancia. Esto pues, que haría, pues, que intentar como evitar, ¿cierto? Empeorar los casos. Pero pues es una gran amenaza, digamos, para, digamos, una desigualdad social para pequeños productores, digamos, en general. ¿Y la doctora Natalia? Vean, yo insisto mucho con la parte de vigilancia, y la vigilancia no es solo humanos, ustedes también hacen vigilancia. Yo creo que ese trabajo mancomunado entre salud animal y salud humana es vital en estas fases, ¿cierto? Lo que les hablé de la búsqueda de actividad comunitaria, la notificación oportuna por ambas partes, pero también viene la educación comunitaria, ¿cierto? Ven y cómo te puedes exponer, cuáles son tus síntomas, porque eso nos va a dar una detección precoz, ¿cierto? Y creo que no he visto mucho esto, y es qué elementos de protección personal están teniendo las personas que siguen trabajando en la emergencia, ¿cierto? Esto es súper importante porque recordemos que... Como un kit básico que... Mira, sí, claro, y no es solamente tomé agua que está contaminada, sino que recordemos que también pues hay laceraciones secundarias. Sí, claro. Y vean, creo que hay algo también súper vital, y es la cloración del agua es vital en este momento, ¿cierto? Y también pues a largo plazo. Creo que esas son medidas como que se pueden hacer y pueden contener todo esto, pero más que todo es un trabajo mancomunado entre las dos áreas, ¿cierto? Porque ustedes, pues claro, pueden hacer el muestreo, y idealmente deberían hacer muestreo de bovinos, sobre todo, para alertar sobre posibles casos de leptospira. No es solamente el agua, como les digo. Y con esa detección de ustedes y de muestreo, pues es más fácil nosotros empezar a hacer cerco. Es que de hecho el veterinario es casi que el que prende la alarma cuando empieza a haber signos y síntomas en animales. Ya cuando nosotros notificamos fue que ya llegó y nos va a tocar hacer es un cerco, de dónde tomaste agua, quién más tomó agua o qué pasó, ¿cierto? Entonces, claro,
ese trabajo es vital y el muestreo de ustedes es vital para nosotros poder contener las enfermedades. Aquí ya a mí me genera un interrogante y es que las universidades que estamos en territorio, por ejemplo en Córdoba, en veterinaria estamos la Universidad de Córdoba y Uniremington con su Facultad de Medicina Veterinaria, es cómo cambiamos el modelo de investigación aplicada en territorio. Leía yo en estos días, no sé si tuviste la oportunidad de ver eso, que en una investigación del Instituto von Humboldt ya había descrito las zonas de inundación de Córdoba en una eventual situación como la que estamos viviendo hoy, y eso fue hace años, con acciones de mitigación, de prevención, de gestión del riesgo que hoy no se están cumpliendo. El gobierno lleva, creo que van más o menos 5 decretos de emergencia, sí. Espera recaudar 8 billones de pesos. Esa plata, doctora Natalia, doctor Edwin, ¿es para evitar las consecuencias de la próxima también o solo para resolver los problemas de esta inundación? ¿Cómo rompemos el ciclo de investigar, se publica, se guarda, emergencia, se recauda y se atiende, pero no hay como una estructura de prevención mucho más completa que nos permita reducir cada vez más ese riesgo? Mira, esa plata va específicamente para el decreto de emergencia de estos territorios, específicamente para eso. Creo que, claro, y no es una crítica solamente para este episodio, creo que es una crítica más global y es qué investigación estamos haciendo que de verdad pueda ser aplicada. Porque nosotros vemos en el día a día salen millones y millones de investigaciones, pero que eso de verdad no sirve para nuestro territorio, para el bienestar humano, para el bienestar animal, para el bienestar ambiental, ¿cierto? Y claro, creo que nos falta también un buen enlace entre el sector educativo público y privado para poder aplicar esto que los académicos encuentran para la prevención o gestión de riesgo anticipada. Es decir, esa conexión entre la ciencia y los proyectos y los programas que previenen el riesgo. Por ejemplo, doctor Edwin, con tu investigación, que es una investigación muy juiciosa, ¿qué esperas aportarle a Ibagué? ¿Cuál es tu motivador más allá de la publicación? Perfecto. Pues lo primero que identificamos nosotros es que hay subnotificación, ¿cierto? Entonces hay de hecho, unos casos de fallecimientos en el Tolima y nosotros, el objetivo es que esos casos no vuelvan a ocurrir. Entonces, esa detección ambiental es importante para que después de que tengan los resultados, ¿cierto? Que uno efectivamente diga, acá hay, digamos, un agente patógeno que pues está afectando a la ciudad. Poder generar políticas, ¿cierto? O poder trabajar, obviamente, de la mano de quien genere políticas para que se haga esa vigilancia o que se aumente, digamos, la calidad, por ejemplo, en este caso del agua, ¿sí? Y pues también lo otro que has mencionado, que digamos relacionado con el dinero, ¿cierto? Con las políticas, digamos, que se hacen relacionadas con prevención, pues a mí me parece importante, pues bueno, cuando surge, digamos, una crisis como esta, se generan políticas, se genera, digamos, inversión, pero pues lamentablemente, digamos, llama más la atención a la utilización de recursos, digamos, mitigar algo, ¿cierto? Mitigar, digamos, un daño como el que acaba de ocurrir, a invertir, digamos, una gran cantidad de dinero a algo preventivo. Entonces, por ejemplo, por eso con el caso que yo estoy llevando, es, digamos, dar resultados, mostrar que de verdad hay un riesgo, hacerlo visible para poder generar ya sea una política o que, digamos, genere una prevención. Gracias, doctor Edwin. Gloria, ¿qué le decimos a la gente que está yendo al territorio desde Medellín, Bogotá, que viajan con ayuda? ¿Qué deben saber ellos de este concepto que estamos manejando nosotros, que es One Health? Es decir, ¿a qué se exponen yendo a apoyar el territorio, que es una cosa muy valiosa? Los colombianos tenemos un corazón muy grande, pero también unos riesgos asociados. ¿Qué podemos decirle a estas personas que están yendo al territorio a prestar ese apoyo? Lo primero es, vean, hay que saber los riesgos que corren, pero con ese conocimiento que tengo previo, ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cierto? Los elementos de protección son vitales y primero es el autocuidado que el de los demás, ¿cierto? Yo creo que los colombianos tenemos una cultura muy heroica
¿cierto? Y yo creo que no son momentos de heroísmo, son momentos de responsabilidad con su conocimiento, ¿cierto? Y hasta dónde. Sí. Eso es muy importante, Es Glory, importante. porque claro que hemos visto ayudas humanitarias a personas, a animales, etcétera, pero también es cuál es el riesgo que están tomando ellos y las familias que están aquí, porque eventualmente Sí, te puedes traer algo aquí a tu familia y pueden generar, digamos que aquí una situación de riesgo. Y ese tema, decano, importantísimo, sobre todo en el tema veterinario, porque los veterinarios en su formación y con la empatía frente a esta situación, pues se han volcado mucho también a hacer las ayudas en los albergues, hacer el rescate, desparasitación y manipulación también de animales en el territorio. Este es un llamado importante para que estos veterinarios sigan con esa pasión, sigan con eso, pero siempre anteponiendo lo que nos dice la doctora Natalia, el autocuidado. Este espacio lo celebro mucho, estar aquí hablando de One Health, que es digamos, una de nuestras columnas vertebrales en el diseño de la facultad, en el diseño de los programas, porque nos está llevando entonces a conclusiones en conjunto, que es donde creo que debemos empezar a armonizar la academia como un gestor de conocimiento, pero también que armoniza y que aterriza en el territorio, ¿cierto? Eso es como lo que estamos buscando con eso. Entonces, un mensaje pues general también es sabemos que está la crisis, estamos aquí pendientes y atentos a ella, pero también los riesgos que implica frente a eso. Estamos pensando mitigaciones, estamos pensando formas de abordarlo, pero siempre pues con ese autocuidado y esta armonización. Muy bien, ya para finalizar al doctor Edwin, preguntarle, quiero como unas respuestas muy concretas para la gente que nos está viendo. ¿Qué le recomendamos, doctor Edwin, a los ganaderos, por ejemplo, de Córdoba frente al cuidado de sus animales, el mantenimiento de su producción, pero también su cuidado personal? ¿Qué recomendamos en materia de protección a enfermedades que puedan despertarse con esta emergencia? Bueno, pues con los animales yo creo que hay que hacer una especie de cuarentena, ¿cierto? Vigilar signos, ¿cierto? Y pues con los ganaderos manejar toda la protección, ya sea de mucosas, el manejo de las aguas, que se haga limpieza constante. Por ejemplo, la limpieza de los establos o la limpieza, digamos, de los corrales con soluciones de, por ejemplo, con hipoclorito y demás. Eso pues puede llegar a prevenir bastante. Y pues también la protección completa del ganadero. Muchas gracias, doctor Edwin. Y a la doctora, mencionaste ahorita la situación de Brasil. ¿Qué aprendió Brasil de esa situación que podamos decirle nosotros a los habitantes de Córdoba? Hey, a partir de ahora tengan cuidado con qué les podemos recomendar. ¿Qué aprendió Brasil? Yo creo que Brasil, después de esto, hizo una mejor gestión de riesgo, ¿cierto? No sé si podríamos extrapolarla a la región que tenemos, porque estamos hablando de una zona muy rural y periurbana, ¿cierto? En Brasil no fue ese el contexto. Creo que nos tocará aprender por experiencia propia de esta situación, y no es la primera vez que nos sucede, ¿cierto? Que es aún más grave que no hayamos aprendido. Pero sí, los contextos son diferentes, doctor. Bien, ya para despedirnos, algo que le podamos decir a los que nos están viendo en este primer capítulo del coloquio veterinario, un bullet, un insight que tú puedas dar. Nos vimos el doctor Edwin, pero primero empecemos con la doctora. ¿Qué le podemos contar a la gente de este capítulo? Vean, el riesgo ahora, claro, ya tenemos la inundación, pero el riesgo se agrava a medida que pasan los días, ¿cierto? El lodo se va secando, ya tenemos, pasó el agua, sacó un montón de animalitos chiquitos, ¿cierto? Los desplazó. Sí, no, y vamos o sea, lo grave que se viene va a ser entre las 2 y la 8ª semana. O sea, lo que ha pasado ahora, claro, es muy dramático en cuanto a lo social, ¿cierto? Pero los problemas de salud van a empezar, claro, ahora como les dije, en estas inmediatas hay enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, pero a la segunda semana ya empezamos con otro tipo de enfermedades que son más dramáticas, y pues puede haber enfermedades zoonóticas reemergentes también después de la semana 8, que también es muy importante prestar atención a eso.
Es decir, la emergencia no ha finalizado, simplemente cambia el foco de la emergencia, extremar los cuidados personales, extremar el cuidado del contacto con los animales y estar muy pendiente de su propia salud, el autocuidado sería la recomendación. Sí, y pues como para no extrapolarlo, porque no es solamente los animales, sino que hablamos también del hacinamiento entre personas, ¿cierto? Pero sí, o sea, puede haber emergentes, está la riqueza también, la leptospira tiene el síndrome de Wells que va a tener falla renal, sangrado, etc. ¿Cierto? Entonces lo que empezamos a ver son problemas ya de salud. No, claro, siguen los sociales, pero le vamos a sumar salud. Perfecto. Doctor Edwin, a los colegas que lo están viendo, ¿qué recomendación le darías final, algún comentario final para este capítulo? Pues mi mensaje es a que se continúe, ¿cierto? Con la colaboración, que digamos el que haya un riesgo mayor no quiere decir que se deje de ayudar, sino que pues, se tomen más medidas, pero que se continúe porque pues, es un aporte bastante valioso. El conocimiento pues salva vidas, ¿sí? En este caso. Y pues extremar las medidas de protección, que es digamos como la recomendación para que se siga colaborando. Muchas gracias, doctor Edwin. Glory, despidamos a nuestros invitados agradeciéndoles entonces. Claro que sí, muchas gracias doctora Natalia, doctor Edwin, por atender esta invitación. A quienes nos están viendo también agradecerles. Vamos a continuar con esos coloquios, actualizándonos en veterinaria y de todos los temas que tienen que ver y están en torno a One Health. Entonces, muchas gracias, decano. Esto fue Bajo el Lodo, el primer episodio de este coloquio en veterinaria. Gracias a ustedes por la atención. Nos veremos en un próximo capítulo.